Características microestructurales y morfología de los cerámicos. Vamos a empezar hablando sobre las propiedades de los materiales cerámicos. La primera es que están constituidos por metales y no metales, formando compuestos. El tipo de enlaces que se presentan fundamentalmente en este tipo de materiales es de tipo iónico y de tipo covalente. Pueden presentar una estructura cristalina o no cristalina, es decir, amorfa, o incluso pueden presentar una combinación de ambas. Poseen una resistencia elevada, se comportan como aislantes eléctricos y térmicos, tienen un punto de fusión elevado, tienen una gran resistencia a la compresión, al desgaste y a la corrosión, pero también suelen presentar problemas de fragilidad, que sería la tendencia que pueden quebrarse o partirse con cargas de impacto bajas. Estas pueden ser visualmente opacas, translúcidas o transparentes. Un ejemplo de materiales cerámicos son las cerámicas tradicionales que conocemos, el cemento, los vidrios, etc. Los materiales cerámicos se clasifican de dos maneras, por su origen y por su campo de aplicación. En la primera clasificación, que es por su origen, están las cerámicas naturales, las cerámicas transformadas y las cerámicas sintéticas. En la segunda clasificación, que es por su campo de aplicación, están los vidrios, la arcilla cocida, los abrasivos, refractarios, cementos y cerámicas avanzadas. En cuanto a la estructura atómica, que puede ser de tipo cristalina, amorfa o vítrea, los poros también forman parte de la estructura. Ahora, es importante mencionar que las propiedades de un material cerámico están determinadas por la composición y propiedades de las fases presentes. El tamaño de granos, las interfaces, las fases vítreas, incluso también la porosidad. Entonces, para obtener una microestructura deseada, esto se puede hacer regulando los procesos de los materiales. Estos procesos pueden ser de tipo fusión, refinación, aleación, formado, tratamiento térmico y también fabricación final del componente. Aquí tenemos un esquema de la microestructura de un material cerámico. Aquí puede observarse las fases vítreas, los granos, los poros y las interfaces. Ahora vamos a comentar la importancia de cada uno de estos elementos presentes en la microestructura de un material cerámico. Vamos a empezar con la fase. La fase es el conjunto de todas las porciones homogéneas del material que presentan igual composición química y que son idénticas en cuanto a sus propiedades. Estas porciones, que se denominan como granos, pueden tener distintas dimensiones y formas. Estos granos están separados entre sí por interfaces, que serían los bordes de granos. Y estos a su vez las separan también de las fases no cristalinas y de los poros. Entonces, en este caso, los diagramas de fases son gráficos de temperatura contra composición. Estos expresan de una manera muy resumida los intervalos de temperatura y composición sobre los cuales existen ciertas fases o mezcla de fases bajo las condiciones de equilibrio termodinámico, ¿no? Para eso son los diagramas de fase. Ahora, se podría mencionar que las principales variables que determinan tanto la cantidad como de tipo de fases presentes bajo condiciones de temperatura, presión y concentración. La fase de mayor concentración en este caso se llama matriz, mientras que la de menor presencia se le llama soluto. Con la matriz y el soluto se determina si forman una solución sólida continua.
si el soluto es parcialmente soluble, si se puede formar un compuesto, si el soluto es insoluble. Bueno, este sería el caso del diagrama o esquema de microestructura de un material cerámico. Siguiendo con las características de los materiales cerámicos, pasemos a hablar ahora de los defectos que este tipo de materiales tienen más comúnmente, siendo la porosidad el defecto de mayor importancia presente en los materiales cerámicos policristalinos. Recordemos que la porosidad se refiere a las oquedades, huecos o espacios vacíos de los que dispone un material en su superficie o estructura. Ahora, estos poros, este conjunto de poros o oquedades, dependiendo de la aplicación que se le desee dar al material, resultan ser benéficos o perjudiciales. Resultan ser benéficos, por ejemplo, ya que al material le otorgan una resistencia al impacto térmico, es decir, que el material conserva su estructura, su forma, no se rompe bajo cambios bruscos de temperatura. También lo convierte en un aislante térmico muy bueno, por lo cual es muy utilizado en recubrimiento de hornos. Y también además es utilizado para filtros ya sea de uso industrial en los cuales se necesitan filtrar metales o para filtro de agua o fluidos, de gases. Sin embargo, respecto a las propiedades mecánicas que puede presentar el material, las oquedades resultan ser perjudiciales, ya que representan o implican locaciones específicas que promueven la formación de grietas, lo cual también hace muy frágil al material, ya que si bien presentan comportamientos excelentes bajo cargas de compresión, podemos decir que no se da lo mismo en casos de esfuerzos de tensión, es decir, los materiales cerámicos, dada su porosidad, no presentan buen comportamiento bajo esfuerzos de tensión. Finalmente, respecto a la composición que presentan los materiales en específico de la lúmina, podemos decir que a medida que aumenta la porción de alúmina en el cerámico, aumenta también la dureza, la resistencia a la corrosión, la rigidez dieléctrica y la conductividad térmica. Sin embargo, la resistencia al choque térmico disminuye a medida que aumenta la composición de dicho componente. Actividad B. Hablará acerca de la cerámica óptica y principalmente del tema efecto de la concentración de carbono de sodio en la emisión de luz del óxido de zinc dopado con calcio por síntesis hidrotermal. En primer lugar se hablará sobre la óptica. La óptica enmarcará el tema principal, que es la luz y la longitud de onda. La luz es una radiación electromagnética. Las ondas electromagnéticas consisten en campos eléctricos y magnéticos. Ciertamente la luz que presencia nuestros ojos es una muy pequeña proporción y también es llamada luz visible, que es esta, que tiene una escala entre 400 y 700 nanómetros. La energía electromagnética, en particular la longitud de onda, tiene una frecuencia asociada y una energía de fotón. Por lo tanto, este espectro electromagnético puede ser expresado en ambos términos. Las ondas electromagnéticas de alta frecuencia son las que tienen longitudes muy cortas, como estas. Estas tienen mucha energía, bastante energía, que son desde ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Viceversa a ello, el espectro viceversa, cuando vemos estas longitudes de ondas mayores, vemos que tienen una frecuencia menor
y que se va acercando al infrarrojo. Estas, como son las ondas de radiofrecuencia producidas por los radios, tienen longitudes mayores que las ondas de luz. Los rayos X, gamma y algunos rayos cósmicos tienen longitudes súper cortas y tienen altísima frecuencia, así como energía, a comparación de ondas más grandes que tienen energías inferiores. Cuando hablamos en conceptos quiero hacer mención otra vez de lo que es la luz visible y que es el espectro visible, así como el espectro invisible. El espectro invisible es la parte del espectro electromagnético que no puede ser vista por el ojo humano. Está enmarcada por dos grandes regiones, como podemos ver, rayos infrarrojos, así como que tienen una frecuencia de onda debajo del contenido del rojo, y los rayos ultravioletas, que ya podemos encontrar rayos X, rayos gamma. Esos se encuentran arriba de la onda de color violeta. Son, como ya lo habíamos mencionado, longitudes de corta distancia. El estudio principal que se dará en estos espectros invisibles o luz invisible serán las telecomunicaciones. Podemos llamar a las telecomunicaciones como la transmisión y recepción de señales que se dan por electromagnéticas que contienen información y comunicación a cierta distancia. Las telecomunicaciones se transmiten a través de intervalos infrarrojos que serán principalmente. Podemos hablar que hablamos de referencia a ciertos intervalos de frecuencia que será opuesto a la longitud de onda de transmisión. En particular, hablaremos de las comunicaciones transatlánticas. Cientos de cables submarinos descansan en el fondo de los mares del océano a lo largo del mundo. Esto facilita las interconexiones constantes de las empresas y favorecen al comercio también internacional. Se trata de un recurso impredecible para los negocios globales que ha permitido la llegada de Internet a cualquier rincón del planeta, mientras que las tecnologías inalámbricas, así como las vías satélite, no poseen la misma fiabilidad y rapidez que transfieren estos datos. Este mayor rendimiento está proporcionado continuamente por un cableado, que es el que se va a estudiar, que tiene una fibra óptica. Bueno, hablamos que el 99% de las comunicaciones, como ya lo hemos mencionado, son dados por cables submarinos, que estamos viendo que tiene 8 veces una superioridad a redes satelitales. Pues este interés ha de remontar a partir de los años de los 70, debido a que se dieron muchas situaciones técnicas y demoras a partir de malas comunicaciones. Esto se debe a la luz intensa que se da a lo largo, hablamos de la funcionalidad, de la luz que se pierde la intensidad a lo largo de los cables en intervalos regulares, ha permitido la señal óptica. Se dice que hay algo de 378 cables submarinos desplegados a lo largo del mundo, que supone una longitud de 1.2 millones de kilómetros.
realizando un énfasis principal en estos cables de fibra óptica, ya que hablamos de materiales cerámicos. Veremos que su funcionalidad es muy diferente a la habitual, ya que este no transmite electricidad, sino pulsos de luz. Está formado por fibras ópticas, además de un material plástico. Estas fibras se sitúan en el centro del cable y va a ser rodeado por un revestimiento que va a tener ciertas características principales. Su funcionalidad, como ya lo hemos dicho, es a través de pulsos de luz. Estos pulsos proporcionan mediante un diodo o láser la transmisión del interior de finos hilos de vidrio que interpretan como datos. Esto se debe al ángulo de reflexión que está por encima del ángulo de flexión total. El revestimiento tiene un índice de refracción menor al núcleo, lo que evita que la luz salga del hilo. Una de las ventajas de este tipo de cableado es su velocidad. Consigue velocidades mucho más elevadas que la transmisión de luz en lugar de electricidad. Ha supuesto un gran avance en las nuevas tecnologías de Internet y ha multiplicado por 10 las velocidades en comparación a la eléctrica. La instalación de estas es un poco convencional, no tan convencional, disculpen, ya que va a necesitar de unos amplificadores, que es lo que explicaré a continuación. Hemos mencionado cuando hablamos de estos cables que se encuentran de manera submarina, sabemos que estos no pueden transmitir la señal de manera directa y por ello se usan los amplificadores. Un amplificador es aquel dispositivo que amplifica la señal óptica directamente sin necesidad de compartir la señal al dominio eléctrico o amplificar el eléctrico y volverlo a pasar a óptico. Estos usan principalmente fibras dopadas que normalmente están constituidas por tierras raras que, como se ha mencionado, estas contienen las principales propiedades en la óptica. Estos amplificadores necesitan de un bombeo externo láser de onda a una continua frecuencia óptica que va a ser ligeramente superior al amplificado. Típicamente las longitudes de bombeo son de 980 a 1480 nanómetros. Para obtener mejores resultados en cuanto a ruido se refiere, se debe de realizar la misma dirección de señal. Un amplificador que más comúnmente se conoce es el basado en el dopaje del herbio, que contendrá características importantes. Finalmente, algo que debemos de destacar que se ha visto en el video es el diseño de nuevos materiales. Es un énfasis importante al saber que estos, se pueden desarrollar a partir de investigaciones químicas, físicas y principalmente de ciencias de los materiales. La importancia radica en poder de manera estructural y con ello adquirir propiedades, mejoramiento de esas propiedades de ciertos materiales, o también posiblemente puede haber una disminución de ellos, pero queremos que estos nuevos materiales o estos contengan un beneficio nuevo a la sociedad. Es preciso decir que en manera tecnológica tenemos que puedan ayudar a contribuir a que sean menos frágiles y duren y alargar su duración. Igualmente, hablando sobre la era de la sustentabilidad y evitar las emisiones de contaminantes, se requiere que existan materiales nuevos que no vayan a perjudicar al medio ambiente o, en caso contrario, a
hacer que se puedan suprimir ciertos materiales contaminantes o hacer mejoramientos para que estos tengan un impacto inferior a la que ya se puede dar. Las necesidades van a seguir siendo distintas, la evolución, la tecnología y demás va a hacer que sean útiles la generación de diseños de nuevos materiales.